Dios, aleluya, siempre puso responsabilidades en el hombre, amén. Siempre le ha dado, aleluya, ese quehacer, amén, ese rol donde él tiene que esforzarse, donde él tiene, decíamos por la mañana, que obligarse, de tal manera, aleluya, que pueda moverse, aleluya, en el sentir de cumplir lo que se le ha solicitado. En algún momento, aleluya, el Señor le dijo a un hombre: esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, porque repartirás la tierra que yo le he de heredar a Israel, amén. Y este hombre tuvo que vivir en ese sentido de la responsabilidad de esforzarse cada día hasta el día en que él, aleluya, llevó a cabo la tarea que se le encomendó. Así que siempre que nosotros, aleluya, estemos atendiendo a la responsabilidad, tenemos que entender que para la iglesia, porque estamos hablando de las responsabilidades de la iglesia, tenemos que entender, aleluya, que la iglesia, cuando se habla de responsabilidad, la iglesia está en búsqueda de responderle, aleluya, al Señor, a Dios, de tal manera que eso pueda ser, como dice la Biblia, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Está aquí el libro de Mateo, capítulo 23. Mateo 23. Este capítulo es un capítulo especial. El Señor Jesucristo se ha tomado un tiempo, aleluya, para hablarle al religioso. Se ha tomado un buen tiempo, aleluya, para mostrarle a la religión que no todo está, aleluya, encasillado en el cumplimiento de la ley, que se necesita ir más allá, aleluya, de solamente lavarse las manos 7 veces antes de comer, que todo va más allá de presentar un macho cabrío y degollarlo y derramar su sangre y quemar la carne, y que la grosura se fuera como olor grato delante de Dios hacia los cielos. El Señor, hermano, aleluya, tenía una postura muy clara. Dice: yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Así que Cristo, hermano, es una figura, aleluya, muy importante en el sentido de que Él quiere que se obedezca, que se atienda a lo que el Padre ha dicho, pero que hoy, aleluya, a través de Él se introduce también algo más, como la gracia, como la misericordia, como el amor. Así que en esta enseñanza hacia estos hombres, hermanos, escribas y fariseos, el capítulo 23, versículo 23, dice de esta manera: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ayúdeme a orar. Dios, quiero darle gracias por su palabra, Señor. Le ruego, Dios, que usted pueda abrir nuestro entendimiento, que usted sea el que nos guíe, Señor, aleluya, de tal manera que nuestra responsabilidad como iglesia, Señor, sea algo a lo que atendamos con el fin, Señor, de agradarle a usted, mi Dios. Que su Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, que su Espíritu Santo sea un ayo, que su Espíritu Santo, Señor, nos muestre lo que a usted le agrada, Dios. Reciba la gloria y la honra, y que su palabra viva y eficaz, Dios, nos transforme. Todo esto se lo ruego en el nombre de su Hijo Santo Jesucristo. Amén. Jesús está hablándole a estos hombres, hermano, y llega al punto y al momento, aleluya, donde él dice: bueno, sí, ciertamente ustedes, aleluya, diezman, ustedes literalmente están atendiendo a cosas de la ley, son personas que están entendiendo que el cumplimiento de ella es bueno, pero su presunción viene, aleluya, solamente de un cumplimiento, simplemente de algo externo. Como ya explicaba ahorita el hermano Abraham, sin ponernos de acuerdo, cuando se habla del diezmo, hermano, no solamente tenemos que irnos a la ley, porque sabemos los que hemos leído la Biblia que el diezmo no es la manifestación de la ley, ya que Abraham ofreció a Melquisedec los diezmos antes de que la ley existiera.
sino que era una actitud, aleluya, de gratitud. Es una actitud, aleluya, que uno entiende, aleluya, querer hacer, porque la Biblia dice: el que diezma, Dios le multiplicará, Dios lo honrará, multiplicará, hermano. Y sabemos que es una regla que Dios estableció, y que hablar del diezmo no solamente es el cumplimiento de la ley, pero estos hombres, hermano, se recargaban en ello. La religión muchas veces, hermano, nos hace creer que el simple hecho del cumplimiento de algo que se ve es el todo para el cristiano. Sin embargo, Jesucristo, hermano, viene para ampliar, no viene a quitar la ley, sino viene a ampliar el sentido del comportamiento. Él lo que hace es ampliar, hermano, con un sentido más profundo el hecho, aleluya, de responder y de hacer la ley. De tal manera que el cumplimiento de una ley, hermano, no esté absuelta, aleluya, de justicia, de misericordia y de fe. Eso es lo importante, porque nosotros podríamos hoy, aleluya, creer que mi responsabilidad solamente es hacer. Y como ya lo hago, entonces dejo de atender, aleluya, a aquellos principios eternos, a aquella esencia real del cristiano, que es, aleluya, lo que corre en su interior, lo que hay dentro de él, y esto es el Espíritu Santo. Yo podría diezmar sin fe, yo podría diezmar sin amor, yo podría estar atendiendo a la ley sin saber qué es misericordia. Así que cuando nosotros miramos, hermano, aleluya, la obra de la responsabilidad de la iglesia tiene que empezar a mirar que no solamente es responsable de actos externos, que la iglesia tiene la responsabilidad de sentirse conviccionada para que los actos externos, hermano, aleluya, resulten en la impartición de fe hacia aquellos que nos ven o hacia aquellos a los cuales les hablamos del evangelio. Sin este núcleo de espiritual, sin este núcleo eterno, hermano, de fe, de misericordia, de la obra de Dios moviéndose en nosotros para justicia, cualquier obra de ley termina siendo muerta. Así que cuando hablamos de la responsabilidad de la iglesia, hermano, tenemos que entender que ciertamente por ser hijo de Dios tengo la responsabilidad de hacer, pero que a partir de Jesucristo también tenemos la responsabilidad, hermano, de que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Hay una porción en el libro de Lucas, capítulo 11. Aquí, Lucas 11. Versículo 42. Lucas 11, 42. Esta es la perspectiva de Lucas. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis, escuche lo que añade Lucas, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Y es que es muy glorioso, hermano, entender que cuando nosotros nos convertimos, aleluya, en la iglesia que quiere llevar a cabo las responsabilidades de iglesia, la iglesia, hermano, aleluya, necesita atender, aleluya, tanto a la parte física como a la parte espiritual, que se trata de la parte material como de la parte espiritual, de lo que se ve y de lo que no se ve, en la justa medida y en la balanza perfecta, de tal manera, hermano, que cuando hagamos algo por alguien, nosotros estemos buscando que ese algo que se hace represente el amor de Dios sobre las personas y no mi justicia y no mi bondad. Eso es lo que hace que la balanza sea perfecta. Un hijo de Dios actuando a favor de otro, aleluya, pero buscando que el otro voltee a ver a Cristo y no a mí.
Cuando nosotros nos hacemos verdaderamente responsables de los actos, estamos buscando que ese acto cometido de bondad y de amor, hermano, convierta a la otra persona en un ser que quiera amar a Cristo, en alguien que quiera honrar a Cristo, en alguien que por causa de mirar el acto responsable de su iglesia se quiera volcar en gratitud al Señor. Cuando nosotros, aleluya, no alcanzamos a mirar, hermano, amén, que lo que hago es para que Dios sea honrado, cuando no lo miramos, entonces nosotros queremos ponernos, aleluya, la corona de honra que le corresponde al Señor. ¿Y por qué debería ser así? Bueno, porque antes de esto Cristo tuvo que transformarnos, que cambiarnos, que salvarnos, que limpiarnos para que podamos nosotros, aleluya, no solamente atender al acto de la ley, sino como dice Lucas, que no pasemos por alto los principios de la Biblia, que no pasemos por alto, hermano, a nuestro Señor. Y esto hace entonces que la iglesia se cargue de una responsabilidad que no está en su naturaleza. Que lo que buscamos es que no nos vean a nosotros, sino lo vean a Él. Y en nuestra naturaleza es que me vean a mí y no a Dios. En la naturaleza está que piensen que yo soy el bueno, y si quieren pensar eso de Dios está bien, pero primero que piensen que yo soy el bueno. Así que hablar de responsabilidad de la iglesia, hermano, es entender, aleluya, que mis actos deberían de estar, aleluya, fungiendo en el sentido de que toda persona, aleluya, que es alcanzada por mis actos, pueda volverse a Cristo. ¿Está aquí? En el libro de Mateo, quiero leer algo que todos conocemos. Hay algo bien glorioso, hermano, porque cuando hablamos de la palabra responsable en el castellano, es decir, en nuestro idioma, la palabra responsable, a esta palabra se le agregó ese sufijo ble, el último, responsable. Ese sufijo ble, aleluya, hace que para nosotros en nuestro idioma, hermano, la palabra responsable, aleluya, tenga que ver con capaz, con ser capaz. En el castellano, la palabra responsable, hermano, significa cualidad de ser capaz de responder. Y esto es importante entenderlo, porque esta tarde es lo que tú y yo tenemos que entender, que si ya somos, aleluya, la iglesia, si ya somos religiosos como los fariseos o como los escribas, si en nosotros ya hay, aleluya, una evangelización, en nosotros ya hay un discipulado, entonces nosotros, aleluya, necesitamos atender no solamente a la obra externa, sino tenemos que atender a la responsabilidad de esa parte interna que nos mueve o que nos hace, aleluya, ser también seres espirituales. En esta porción del libro de Mateo, capítulo 25, Mateo 25, versículo 14 en adelante, porque el reino, escuche bien, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otros 1. Y mire, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Si esto lo ponemos en este castellano, hablando del tema, a cada uno conforme a su responsabilidad. A cada uno se le dio según ha mostrado responsabilidad en su vida. ¿Está aquí? Versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor,
5 talentos me entregaste, aquí tienes. He sido responsable, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice nuestro verso principal, si la sal perdiere su sabor, de nada sirve. Si la sal, hermano, es diluida al punto de dejar ser sal, ¿con qué será salada? Si cada uno de nosotros, como los fariseos, hermano, dice la parábola cuando comienza, porque el reino de los cielos es como un hombre, y empieza a describirlo. El reino de los cielos es así. Hermano, el Señor está dispuesto a entregar en tus manos, aleluya, según lo que Él mira, aleluya, en nosotros lo responsable que somos, según Él mira, cuál es nuestra capacidad de responder a lo que Él nos demanda. Él sabe, hermano, con claridad cuál es tu capacidad. Muchas veces nosotros, aleluya, nos gusta justificarnos respecto a nuestra capacidad. Tenemos algo que hacer, hermano, y ese algo que hacemos lo escondemos, no lo hacemos y nos comportamos como el hombre que recibió 1 talento y Dios le dio 1 porque sabía que él podía tener responsabilidad sobre 1, no le iba a demandar más responsabilidad, pero sabía el Señor que él podía hacerlo, pero él no quiso hacerlo. Ninguno de nosotros hoy tiene más responsabilidad de la cual, o por la cual más bien, pueda responder. Nadie de nosotros, a nadie de nosotros se le ha dado más por lo que no pueda responder delante de Dios en los cielos. Y eso es algo que tú tienes que tomar con responsabilidad. Se te dio un día un ministerio y no lo cuidaste, esa era tu capacidad y no vas a poderle decir al Señor que eras débil, que tenías cosas que hacer, que estabas cansado. No, porque Él te dio lo que sabía que podías lograr. Está aquí. Ese es el problema, que cuando la iglesia no entiende su responsabilidad, está, hermano, solamente tranquila diciendo, ya hice lo que tenía que hacer, ya diezmé, ya traje, ya hice. No, no, no. Te has olvidado de lo verdadero, te estás olvidando del núcleo de las cosas. La responsabilidad, hermano, no es solamente al llamado a hacer una obra hueca. La responsabilidad es el llamado a corresponderle a Dios según Él ha confiado en nosotros. ¿Te lo has planteado así? Dios me puso en este grupo de casa. Tengo una responsabilidad sobre la cual le debo de corresponder. Dios me puso aquí como un sublíder. Yo necesito hacer lo que debo de hacer porque necesito entregarle cuentas a aquel que me ha dado, aleluya, esta responsabilidad. Hermano, si tú y yo no miramos, aleluya, que así es el reino de Dios, que así se mueve el reino de los cielos. Dice este hombre, Señor, me diste 5 talentos, los llamó. Y sobre lo que tú me diste, yo lo multipliqué. Él tenía que hacer otras cosas, hermano. La Biblia dice que los ministros, las personas que somos pastores, deberíamos de dedicarnos 100% a esta obra y que la iglesia debería de sustentar a alguien que hace ese trabajo. En nuestros tiempos, hermano, imagina
como decía ya mi hermano Abraham ahorita, si hay alguien que reclama el diezmo o no está a favor del diezmo en la iglesia, ¿qué sería si se enterara que ustedes me mantienen? Te ahorca, te quita la herencia, ¿qué pasaría? La iglesia dejó de hacerse responsable de ese hecho. La iglesia dejó de hacerse responsable, hermano, porque la iglesia es invadida por el mundo y la iglesia debería de cortar con esas influencias para atender a lo que dice Dios. La iglesia es la responsable. Pablo lo dice, hermano, en muchas versiones donde él dice, bueno, ustedes se encargaron de mí, yo pude ir y hacer porque ustedes enviaban las ofrendas para que yo siguiera adelante y no he querido ser carga, he trabajado por eso, pero ustedes han decidido en su corazón proveer. Es que tú y yo necesitamos mirar que el Señor, como decía yo respecto a lo que define la palabra responsabilidad en castellano, es la capacidad de responder. Y entonces, hermano, imagínate esto, quizá no lo escuchamos muy seguido o quizá nadie de nosotros lo ha experimentado, pero imagina tú a Dios diciéndote a ti por tu nombre, yo te creo capaz. El mundo nos enseña que algo que hace, hermano, que nuestros hijos se conviertan en capaces es que nosotros como padres, aleluya, les hablemos de la confianza y los hagamos sentir confianza y de nuestra boca salga el tú puedes, muévete, échale ganas. Y dice que eso hace a hijos fuertes, confiables. Bueno, cuando hablamos de responsabilidad, cuando hablamos de un Dios, hermano, que ha confiado en ti, es eso mismo. Es un Dios que dice, yo te he dado esto porque sé que eres capaz de corresponder, porque sé que eres capaz de hacerlo, pero tienes que esforzarte para hacerlo, pero la capacidad tú la tienes. Y es importante entenderlo, hermano. Porque sabes, hoy día, aleluya, el carácter del cristiano se ha diluido al punto de que la distancia se convierte, hermano, aleluya, en una pared imposible de penetrar para venir a la iglesia porque está lejos. Hoy, hermano, el no tener finanzas suficientes es otra pared, aleluya, que se atraviesa en nuestro venir a Cristo. No puedo ir porque no tengo, aunque sí tenemos. Y así podemos buscar, hermano, una serie, aleluya, de eventos en nuestras vidas que nos vuelven incapaces, aleluya, porque le creemos más a las incapacidades que vemos en nosotros que a la capacidad que Cristo ha mirado en nosotros. Si Cristo te diera algo, viéndole a usted incapaz, no entraría en la categoría de un Dios bueno. ¿Estás aquí? Porque es como decirle a un inválido, juguemos carreritas. Él jamás te diría que hicieras eso. Lo que tú y yo miramos aquí es a hombres, hermano, respondiendo y no es pecado hablarlo y no es pecado decirlo, porque es importante que lo entiendas. Que Él nos distribuye según nuestra capacidad, no por hacer distinción en que unos seamos más y otros menos. Pero imagínate que Dios pusiera en mí, en mis manos, una guitarra. ¿Cómo la tocaría, hermano? No sé si usted se lo puede imaginar. No me dio esa capacidad, así que no la tengo y necesito aceptar que no tengo la capacidad de tocar una guitarra o un teclado o una batería. No la tengo. Pero Dios no me ha puesto una guitarra en las manos, sin embargo, ha puesto hermanos que tienen esa capacidad. ¿Para qué? Para que lo hagan en un ministerio, para que trabajen en eso. Algunos de ustedes Dios les ha dado la capacidad de memorizar, aleluya, los versículos. Úsalo para la gloria de Dios. Algunos de ustedes tienen la capacidad de sentarse, escudriñar, estudiar. Otros tienen la capacidad, hermano, literal, de la gracia de Dios, de hablar con alguien, de caerle bien, de empezarle a ministrar sin problemas, sin tartamudear, sin vergüenza. Ustedes tienen capacidades, pero lo importante aquí es si tú y yo como iglesia nos estaremos, hermano, consolando solamente con el hecho de cumplir alguna ley, aleluya, que nos beneficia y no estamos atendiendo a lo profundo del evangelio. Usted tiene capacidades que el Señor le ha dado.
Y cuando usted las usa, no las usa para mí. Queremos que las use para el reino de Dios. Queremos que usted use las capacidades para que le pueda decir al Señor: Señor, me diste esta gracia y con esta gracia yo he ganado estas personas. Señor, me diste este ministerio y por medio de este ministerio tantos se han bautizado. Señor, me hiciste parte de este ministerio y a causa de esa parte que tú me hiciste, yo he trabajado así y asá y me he movido asado. ¿Por qué? Porque yo quiero hacerme responsable de lo que has puesto en mis manos. Hermano, muchos, y quizá acepto en ese sentido mi error, que han tenido ministerios y no han podido corresponderle al Señor, porque quizá, aleluya, nunca entendiste la responsabilidad de lo que era un ministerio, y quizá yo tampoco entendí que tú no lo entendías, y se te puso en tus manos, y entonces quedamos mal, tú y yo. Tú y yo nos convertimos en el que decimos: lo siento, Señor, uno me dice, aquí está. No pudimos hacer más. Somos como la sal que ha perdido lo salado. Somos inútiles. Pero a la iglesia no le gusta, hermano, aleluya, sentirse inútil. Pero la iglesia, hermano, necesita saber en qué área es inútil para arrepentirse y convertirse en algo útil. El cristiano necesita mirar que si no tiene la capacidad, rogarle al Señor para que el Señor le dé la habilidad de hacer lo que se le ha llamado a hacer. Imagina, nada más quiero que puedas ir entendiendo, hermano. El Señor le dice a Moisés: ve y saca a mi pueblo que está, escúchame bien, que está gobernado por el mayor ejército, por el mayor gobierno que existe ahorita en la tierra, y tú vas a ir. ¿Cómo voy a ir, Señor? Con esta mi fuerza iré. No, usted tiene que ir porque yo le he dado, aleluya, lo que usted necesita para ir. Y entonces Moisés dice: pero yo soy tartamudo, a mí ni siquiera me van a entender. Bueno, ¿y acaso Aarón no es de buena habla? Pues que Aarón hable por ti. Y entonces usa a un par de hermanos, cada quien con su capacidad, para sacar de la esclavitud, hermano, aleluya, a hombres y a mujeres, casi 600,000 personas que han estado viviendo la esclavitud por 400 años, generación tras generación tras generación, hasta que Cristo levanta a alguien que le dice: ahí vienen los carros de Faraón y enfrente tengo al mar. Es que yo te he traído porque tú tienes capacidad de creer en mí, así que haz esto. Y el hombre levanta, hermano, su cetro y se abren los mares y pasa el pueblo de Israel sobre tierra seca. Es que tú y yo tenemos que entender la expresión del Señor en la enseñanza de Mateo 23 es: ay de ti, como se explica en nuestro verso principal. ¿Qué será de ti, aleluya, si pierdes tu sabor? ¿Con qué te voy a salar? ¿Con qué te puedo volver al ministerio? ¿Con qué te puedo volver responsable? ¿Con qué? Si has decidido hacer a un lado, aleluya, lo que te toca hacer. Si has decidido dejar de vivir como tienes que vivir. Esa expresión ay, hermano, es una expresión de dolor. Es una expresión, aleluya, de cuando te lastimas. Y el Señor mira a estos hombres que cumplen la ley y dice: ay de ti, me dueles, porque te olvidas de esto y del otro. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que entender, hermano? Que estamos haciendo cosas, pero no podemos olvidarnos de la parte de la gracia y del amor. No podemos olvidarnos de las cosas que verdaderamente tienen eternidad. Porque un día estaremos delante del Señor y le tendremos que entregar cuentas de lo que se puso en nuestras manos. Y ahí cada uno de nosotros mostrará, hermano, aleluya, lo responsable que ha sido, lo esforzado que quiso ser. Y a mí en lo personal, en este mensaje, algo que habla a mi vida es saber que Dios me ve capaz y yo me quiero justificar sintiéndome incapaz. ¿Estás aquí?
Les hemos hecho llamados a algunos de ustedes al ministerio y en humildad algunos dicen, ay, pero yo no soy capaz, ¿cómo le haré en esto y en aquello? Usted puede, el Señor le ha llamado, venga. Y a veces oímos a la iglesia decir, ¿y por qué él es el más chafa? ¿Por qué no yo? Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre. Porque no es literalmente esa capacidad humana, es que Él nos ha hecho capaces para responderle. Entonces, cuando usted está trabajando en un ministerio, hermano, nosotros no esperamos menos de eso, porque Dios le ha puesto ahí, aleluya, y le ha dado lo necesario para que usted lo ejecute. Pero cuando usted, yo y cualquier persona que tiene que entregarle cuentas al Señor se convierte en alguien flojo, en alguien negligente, entonces es la sal que pierde su sabor. Entonces, imagínese, si nosotros somos la sal en esta tierra y la iglesia se vuelve negligente y la iglesia se vuelve floja y la iglesia se siente incapaz, ¿quién va a ir por nosotros a predicar? ¿Quién va a ir por nosotros a hablarle al perdido? ¿Quién va a bautizar a las personas? ¿Quién va a traer a otros al evangelio? ¿Quién? Sino nosotros. Y Dios nos ha dado la capacidad de hacerlo, hermano. Así que usted tiene que sentirse con esta responsabilidad de saber que usted es capaz. Y mientras usted a los ojos de Dios sea capaz, usted sigue siendo responsable. ¿Lo oye o no lo oyó? Mientras usted a los ojos de Dios siga siendo capaz, sigue siendo responsable. No puedes decirle, no podía, no tenía tiempo, no esto, no aquello. No. Señor nos va a decir, sí podías y sí tenías tiempo, pero no quisiste. Podías haberle dado por lo menos esto a los banqueros. Podrías por lo menos haber hecho esto. Podrías por lo menos haber actuado así. Pero no quisiste. ¿Entiende, hermano? Somos una iglesia llamada a cumplir con nuestra responsabilidad. Usted como cristiano, como discípulo, usted como parte de nosotros, tiene una responsabilidad y necesita ejecutarla. Y el Señor lo dijo. Es necesario hacer todo esto, pero no puede usted dejar de hacer lo otro. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando, hermano, que la iglesia sea responsable, aleluya, en todo sentido, que sea ecuánime, que la iglesia tenga, hermano, aleluya, esa balanza perfecta, que lo hace tener obras, pero llenas de misericordia, que lo hace creer en que la fe, hermano, aleluya, son obras, aleluya, motivadas por una convicción nacida del Espíritu, desde lo más profundo de nuestro corazón, creadas en Cristo Jesús, para Cristo Jesús, por Cristo Jesús. Así que una iglesia responsable no tiene tanta fe que dice, aquí me voy a quedar acostada, ni tampoco dice, tengo tanta fe que me ocupo de tantas cosas que me olvido de la fe. Una iglesia responsable tiene que atender a la parte de trabajo, a la parte de fuerza, de lo físico, de lo material, como también pararse por las mañanas y orar, como también tomarse un día para ayunar, como también esforzarse para leer la Biblia, como también tener al Espíritu, para que entonces las obras no sean muertas y siempre glorifiquen a Dios. Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde y vamos a orar. Algunos de ustedes, y yo me gozo, pero pues algunos de ustedes están moviéndose en 2 o 3 ministerios y es Dios preparándote. Es Dios preparándote, es Dios obrando, es Dios moviéndose. Porque aparte de lo glorioso de atender a un ministerio, estamos atendiendo a nuestras familias y aparte de atender a nuestras familias, estamos yendo a trabajar. Y aparte de trabajar y atender a la familia, atender el reino de Dios, hermano, nosotros también, aleluya, somos cónyuges, atendemos una relación. Así que estamos, aleluya, metidos, amén, en un rol de vida, aleluya, muy dinámico. Pero mientras tú atiendes a tu casa, no puedes dejar de atender el reino de Dios. Y si atiendes el reino de Dios, no puedes dejar de atender tu casa. ¿Entiende eso? Yo podría decirle a mi esposa, pues lo siento mucho, no tengo tiempo, yo soy pastor y me dedico a la iglesia y pues
ahí échele ganas. No. O podría decirles a ustedes, miren, pues no voy a venir este mes porque tengo familia. ¿Qué creen? No puedo porque tengo trabajo. Total, también me muevo así. Cada uno de nosotros, hermano, a cada uno de nosotros Dios nos ha ido dando según lo que Él mira en nosotros que somos capaces de lograr. Y sí lo digo de una forma humilde y sencilla y tómelo como es. Sí, usted sí es capaz. Usted es capaz de darle buenas cuentas al Señor. Usted es capaz de ser responsable. Usted es capaz de hacer todo lo que tiene sobre sus hombros. Usted es capaz. Porque si el Señor se lo ha dado, usted tiene esa capacidad. Cierre un momento sus ojos. Y yo quiero hacer un llamado esta tarde que atienda a la atención de nuestro carácter del día a día. Yo quiero que usted sepa que usted es capaz de ser mamá, de ser esposa, de trabajar, de tener un ministerio en la iglesia. Yo quiero que tú sepas, hermano, que eres capaz de ser esposo, de ser papá, de trabajar para el reino de Dios. Que así como eres capaz, cada uno de nosotros como hombres y mujeres, necesitamos atender a esa responsabilidad. Que tú como joven eres capaz de atender tu escuela y de servir al Señor. Porque el diablo te engaña, pero tú eres capaz. Tú tienes capacidad para que tu vida le pertenezca a Cristo, para que tu vida, aleluya, termine lo que tenga que terminar respecto a lo escolar. Hermanos, Cristo no ha volteado para ver a una bola de personas que no quieren ser utilizadas. Cristo no ha volteado a vernos, aleluya, como la sal que ha perdido su sabor, aleluya. Cristo ha volteado a vernos para decirnos, tú eres la sal. Tú eres la sal, tú eres quien hace la diferencia en este mundo. Tú eres quien puede trabajar, tú eres quien puede demostrar, tú eres. Hermano, nuestro Señor ha mirado en nosotros cosas que el mismo mundo no ve. Él te ve capaz. Él la ve a usted capaz. Capaz. No solamente en el sentido de obras, en el sentido de entender que usted también puede ser espiritual y que tiene que haber un equilibrio entre lo espiritual y las obras. Como también lo dijo el apóstol, enséñame tu fe sin tus obras. O enséñame tus obras sin la fe. No es posible, porque una y otra, aleluya, se ayudan. Una y otra hablan de la otra. Es así. Está bien que estemos cumpliendo la ley, pero necesitamos que el Señor esté moviéndose en nosotros. Es necesario que se cumpla la palabra de Dios, pero no podemos olvidarnos de la gracia, el amor, la misericordia, el perdón, etcétera. Y todo lo que usted está haciendo hoy día, todo eso que Dios le ha permitido hacer, será algo que se le demandará. De tal manera que si usted viene a decirle, Señor, yo no podía venir a la iglesia por mi trabajo, Él le va a decir, sí podías. Porque te di capacidad de que fuera tuyo, te di la capacidad de que tú fueras tu jefe, te di la capacidad de trabajar para ti mismo, pero no quisiste. Señor, no puedo con mi familia por la iglesia. No, sí podías, pero usaste de pretexto el ministerio, usaste de pretexto servirme a mí. Hermano, todo lo que tú haces lo has tenido en tus manos porque Dios ha mirado que eres capaz. Y como decía hace rato, mientras Dios te siga mirando capaz, te sigue mirando responsable. Responsable de tu vida, responsable de tu actuar. Y si quieres venir aquí al altar para decirle, Señor, yo no me había visto capaz, o me sentía capaz, pero quizá no sentía el peso de la responsabilidad. Señor, siempre tengo un pretexto para no atender un área.
Hoy puedes venir y decirle al Señor, si me ves capaz, ayúdame a ser capaz. Si tú dices que eres capaz, dámelo, enséñamelo, muéstramelo. Hermano, en la iglesia somos capaces en Cristo Jesús. En la iglesia, Dios ha llamado hombres con tus características porque se necesitan. A la iglesia, Dios ha traído mujeres con tus características, hermana, porque se necesitan. Usted es alguien en quien Dios quiere poner talentos para que usted y yo los podamos multiplicar en respuesta a la responsabilidad que sentimos de ser hijos de Dios, de ser el pueblo de Israel, de ser el pueblo que Dios rescató. Si usted quiere venir al altar, si usted quiere hablar con Dios, si usted quiere decir, Señor, yo quiero usar estas capacidades, no las estoy multiplicando, nada más siento la responsabilidad, nada más siento la carga. Ven, porque el Señor quiere hacer algo en tu vida. Una iglesia responsable, aleluya. Vamos a adorar, el altar está abierto.